Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. En este rumbo de la mañana, cuando son ya las 8:15 y recibimos al hermano y amigo Guido Gómez Mazara, que siempre es interesantísimo conversar con Guido y más iniciar la semana previo a las elecciones. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Buenos días, un placer como de costumbre. Quiero iniciar mis palabras felicitándote de cumpleaños. Gracias, hermano. Y como yo pasé por esa edad, haciéndote algunas advertencias. No hace tanto. Cuando se llega a esa edad, el pochún, el bálsamo pochún, es una herramienta nocturna. que vendía la guaguita anunciadora. La flecha. La flecha. Son elementos de auxilio. Y la bola de golpe. Y la bola de golpe también. Y además, En la mesa de noche. en la mesa de noche nunca olvide un té. ¿Un té? Sí, sí, sí. Pero Él me está diciendo todo eso y yo lo que me Por siento mí. es feliz. Pues yo no necesito nada de eso todavía. Y además, Yo me siento como la galletita que no comíamos, la vitalidad. la vitalidad, diablo. Diablo, ¿tú te acuerdas de eso, vitalidad? La rojita. A veces yo la mando a buscar al colegio. Usted entró a la edad de los a mí nunca. No, y además quiero hacer una confesión inicial Vamos a ver. frente a una distinguida dama de que el paso de los años también genera auxilios que son indispensables para la sobrevivencia. O sea, que aunque no es tu situación, ve pensando en ella. Para cuando me toque. Para cuando te toque, sí. ¿sabes? El pobre compra pela. El que está medio ahí compra Pfizer, el Viagra. Y el que está sano compra Cialis. Saludo a Johnny Daguare, amigo mío. Señores, miren. Hermano mío. Vamos. Pero felicidades. Gracias, hermano. Vamos a esto, porque hay mucho que hablar. Guido, estamos ya a una semana de las elecciones. El jueves se cierra ya la campaña y evidentemente, como es natural, hay dos narrativas en la lucha por posicionarse en la mentalidad del electorado. Está la narrativa oficialista, donde el presidente Abinader y el PRM han establecido que ellos ganan de manera fácil. O sea, que no está en discusión ni siquiera si ellos van a ganar en primera vuelta o no, sino con cuánto van a ganar. Eso es lo que dice el oficialismo, y que van a arrasar con los senadores y que van a arrasar con los diputados, como pasó en febrero. Sin embargo, la oposición dice que eso es mentira, que eso es parte de una campaña de propaganda que el gobierno ha tratado de posicionar a través de pagar encuestas, y que las verdaderas encuestas se van a conocer el domingo, que no hay un escenario de primera vuelta porque no hay manera de que eso ocurra donde hay tres fuerzas políticas importantes. Eso dice la oposición. Ahora, yo quiero escuchar a Guido Gómez Mazara, que es un hombre con la propiedad, la experiencia y el conocimiento para establecer, entiendo yo, lo que va a pasar el domingo. Vamos a ver. Con mucho gusto. Lo primero es que la lucha política dominicana, como todos los ingredientes propios de esta cultura caribeña, está cargada de pasión. Eso nos pasa hasta en el béisbol. Yo soy estrellista y siento que mi equipo va a ganar todos los años. O sea, que no es extraño de que en el tramo final de la campaña electoral los actores del proceso construyan una narrativa. Ahora vamos a los hechos. Como ventaja para la oposición, yo debo decir que es evidente que la oposición política ha pretendido construir un relato inicial sobre la base de que no es posible una victoria en primera vuelta. Ese es el argumento que ha presentado. El argumento de favorabilidad para el gobierno es que las fuerzas de oposición tienen de desventaja y de tragedia resultados municipales que fueron abrumadores. Y el hecho cierto puede más que los argumentos, porque ese es el hecho que está ahí. En ese mismo orden, para desgracia de la oposición, ellos no han podido consolidar candidaturas comunes en muchas demarcaciones, hablo en el ámbito de lo senatorial, y esa fragmentación sigue imponiendo el ritmo de éxito de la campaña del candidato oficial, que es el candidato que yo defiendo en mi partido. Yo voy a hablar de las demarcaciones mías para caer en lo general. Bueno, yo soy responsable del Cibao Central, son 5 provincias. La pregunta es la siguiente:
¿cómo yo puedo pretender ganar en Bonao, ¿verdad, Monseñor Noel, cuando el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen candidato independiente? Tú dices, pero eso es una torpeza. Una locura. Por ejemplo, en Moca, Remberto, que era el candidato hasta la semana pasada, se fue para el PRM y presenta una candidata de último minuto. En Cotuillo no deberían ni ir, porque se pasó todo para un lado. En el caso específico de La Vega, donde hace mayor ruido, es por un componente de la demarcación. El gordito de oro, que es Ramón Rogelio, siempre ha sido fuerte en Jarabacoa y en Constanza. Entonces ellos esgrimen como alegato la posibilidad de que en el casco urbano Euclides sea fuerte. El inconveniente que pueden tener algunos dirigentes nuestros es el siguiente. No puede ser Kelvin una persona que abrumadoramente gane el casco urbano y eso no se reproduzca ahora. Porque cada vez que en una demarcación el líder municipal es exitoso, él está obligado a garantizar que eso se reproduzca para lo senatorial y para lo presidencial. Entonces, yo lo que sí creo es que en la estrategia global la oposición se ha perdido. Por ejemplo, ese reclamo de último minuto de 1.500 personas de presidente en las mesas, yo siento que es como a destiempo. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. En la lógica de las oposiciones, siempre, hablo en plural, cada vez que las encuestas no le son favorables, esgrimen como alegato que la están comprando. Compra los periódicos de los últimos 8 años para que tú veas cómo la gente cambia en función de cómo le den las encuestas. Donde yo creo que nosotros hemos sido exitosos, que hemos construido un relato en los medios de comunicación y en el día a día, pero además yo creo que hacia lo interno del PLD y la Fuerza del Pueblo los odios han podido más que la razón política. A mí se me parece el cuadro del PLD y la Fuerza del Pueblo como el PRD de los 80. Mira por qué. Danilo y Leonel tienen una lucha soterrada. Danilo necesita, quiere, demanda de que el PLD genere mejores resultados que la Fuerza del Pueblo. Porque a posteriori, lo que va a pasar en el PLD, ¿quién se va a pretender quedar con el partido y con las siglas? Si la Fuerza del Pueblo recibe más votos, que es lo que yo creo, que la Fuerza del Pueblo va a recibir más votos que el PLD, va a comenzar un proceso terrible hacia el interno del PLD. Es un Danilo que sabe que él necesita ese partido y su sigla para seguir defendiéndose. Y todo el mundo sabe que es una trinchera. Y en ese mismo orden, un Abel que quiere sobrevivir con la tragedia de que tiene elementos ahí con potencialidades futuras que andan buscando su espacio. Le hace mi buen amigo Juan Ariel. Entonces, él tiene ese problema. Hacia el interno de la Fuerza del Pueblo, mire lo que pasa. Yo lo que sí siento es lo siguiente. Puras aritméticas. Aquí yo estoy frente a gente joven, todo, comenzando por usted. En el año 1994, Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Han transcurrido 30 años entre su primera aparición en la boleta presidencial o vicepresidencial a la fecha. Hace 30 años no había internet. Las redes no funcionaban. Y yo creo que hay un problema de tiempo, de espacio y contexto en que el candidato de la Fuerza del Pueblo se me parece al esfuerzo que podría hacer cualquier jugador de béisbol de poner a pichar a Marichal en esta época. O sea, Marichal fue una figura legendaria, está en el Cooperstown. Pero es imposible que Marichal salga a tirar con la energía de ahora. Yo, por ejemplo, amo el baloncesto. ¿Tú viste LeBron James? No pudo ganar porque ya no rebota como antes, no encesta como antes, la penetración no es efectiva. Entonces hay un problema de tiempo y espacio que los políticos tenemos que aprender a respetar. En el caso específico de nuestra candidatura, hablo del partido. ¿Cuáles son los elementos que el PRM ha logrado colocar en el centro del debate de manera favorable? Yo creo que el concepto de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción ha sido un atributo que lo ha ganado la línea del discurso oficial en la sociedad. Fíjate que el PLD no habla de transparencia. El PLD no habla de rendición de cuentas. El PLD no habla de combate a la corrupción. Y a lo mejor Abel quisiera hacerlo. Pero ¿qué es lo que se va a definir? Hablo de la observación del ciudadano, no del político. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que vuelva José Ramón Peralta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que vuelva Donald? Guido. No, pero espérate. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que vuelva Jan Alain? O sea, eso está sobre la materia en el tema del debate. Y en ese mismo orden, por ejemplo, y oigan lo que quiero decir.
en la fuerza del pueblo está operando una transición silenciosa. Sin importar los resultados de la capital, que yo creo que van a ser favorables a Guillermo Moreno. Eso es lo que yo creo. Porque el aparato del PRM va a hacer un esfuerzo significativo en la capital. La presencia de Omar y su radio de acción comienza a constituirse en un punto de retiro de Leonel Fernández. Escríbelo hoy. Entonces, esos son los elementos que están combinándose ahí. Nosotros, en esta semana, evidentemente el aparato político del partido y sus aliados tiene un peso específico. Y eso se expresa en mis demarcaciones, que son 5. Nosotros vamos a estar rondando el 70%. El 70%. Sí. Por ejemplo, en Moca, nosotros tenemos 74%. En Moca. En Cotuí tenemos 71%. En todos los niveles. Sí, en todos los niveles. Ayer, por ejemplo, nosotros concluimos con Héctor Acosta, el Torito. Hicimos una actividad significativa. 66 tiene. Guido, tú hablabas de transparencia. Uh-huh. Pero yo como periodista que le doy seguimiento a varios temas, por ejemplo, pudiera citarte que no hay transparencia cuando el director de pensiones no quiere entregarle la data a la oposición que se la ha pedido de que la data que sustenta las cientos de pensiones. Sí. O lo que está pasando en Supérate. Uh-huh. O el apagón de información que hay en muchas instituciones que no han actualizado en el portal de transparencia. O sea, pudiéramos tener un debate interesantísimo sobre lo que es la transparencia. Pero todo el que se resiste a eso, la ley te da una herramienta. Pero es que no la quieren entregar. No, pero la ley te da una herramienta. Con todo y la herramienta. Hay sentencia y no la Ningún quieren entregar. funcionario público se pueda resistir al cumplimiento de la ley. Incorrecto. No importa quién lo haga, incorrecto. Ese es otro debate que vamos a tener. El gobierno tiene desacato O sea, de 29 sentencias. lo que pasa es que la Tribunal oposición no está en lo que tiene que estar y no está haciendo oposición porque transparencia como tal, hay muchas instituciones que sí, pero hay otras tantas que no. Yo hablo del referente presidencial. Te voy a decir una cosa. Los hermanos de Luis Abinader no le suben al gobierno. Sí, No, pero- el presidente otra no, cosa, pero pero la está bien. ilusión no Esa no ayuda es mi a eso. pregunta. Vamos, Vamos a mi cae en pregunta. orden. Guido, varias cosas. La popicracia. Se fue del No, no, no. Sigue No se ahí. fue. No se fue. Y otra cosa. No se fue. Hay cama para tanta gente. ¿Por Ok. qué que se ha ido todo el mundo para el PRM? No, no, óyete, vamos por parte. Yo te voy a responder la popicracia perfectamente, pero cuando tú dices de la construcción de mayorías, yo tengo mis reservas sobre la construcción de mayorías. Yo creo que la gente puede irse donde se sienta cómodo, pero a la vez, en una sociedad desideologizada, yo estoy plenamente convencido de que el factor presupuestario es una fuente que mueve el sentido de lealtad, y pónganle comillas a la lealtad. Dicen los mexicanos que el que se mueve mucho no sale en la foto. Ahora, Sale borroso. los partidos políticos, todos, tienen una cuota de responsabilidad altísima en ese trasiego de lealtades. 1, 2. Mira, vuelvo a repetirte el argumento. La popicracia no se ha olvidado. Yo la sigo colocando sobre la reflexión a futuro. Mira cuál es el riesgo. Yo he dicho en este programa y en otros que lo del POPI no tiene que ver nada con aspectos patrimoniales ni raciales. He dicho que el POPI es un desconectado de la realidad social dominicana y vuelvo y lo sostengo. Y digo lo siguiente hacia lo interno de la oferta de mi partido. Si nosotros como partido político no hacemos un esfuerzo de acercar a la sociedad en términos de que un modelo de crecimiento que concentra la riqueza en pocas manos y deja el resto en un nivel de dificultad, yo creo que nosotros estamos generando situaciones y condiciones de una rabia social acumulada. Y el éxito del partido y de la gestión es generar esa diversidad de actores como oferta electoral en primer lugar, pero también como gestión de gobierno, por ejemplo. ¿Tú crees que yo no estoy plenamente convencido de que la mayoría de los candidatos nuestros... Héctor Acosta, por ejemplo, en mi demarcación, es una persona que tiene extracción popular. Un artista. Tú le puedes decir que ese es Popi. Eso no es Popi en ningún sitio. En mi demarcación sigo. Tú te paras en Salcedo, Mecho, María Mercedes Ortiz, una muchacha que viene de extracción popular, ha sido 2 veces alcaldesa, inteligente, hábil, va a ganar mucho a poco ahí. Bueno, el presidente del Senado lo que es un transportista. Eso no es Popi. Y Carlos Gómez, que debe ser el que más votos va a sacar en el Cibao Central. Carlos Gómez lo que ha sido una persona de un patrimonio fuera de discusión. Incuestionable. Que comenzó en Nueva York vendiendo tarjetica. Carlos Tarjeta. Ahí fue que comenzó. Sí. Ahí fue que comenzó. Y ahora se dedica al mundo de Inmobiliario. arroz inmobiliario. Entonces, yo pienso que en el partido, como decía el doctor Peña Gómez, tiene que haber un elemento de diversidad. Ahora, yo siempre me voy a resistir
a que las políticas públicas terminen siendo una fuente corporativa de la política. Lo voy a decir dentro del partido, fuera del partido y en la sociedad. Guido, siempre un privilegio tenerte. Yo lo Gracias. que no quisiera tomarte, porque tú eres muy legendario en términos de lo que es el análisis de la política. Y analizar coyuntura como que no me agrada tanto contigo, es un desperdicio. Pero tú entiendes que reflexivamente había que ser tan grotesco en el ejercicio electoral por parte del oficialismo, no solo por toda la narrativa construida del surgimiento del PRM hasta el momento en que llegó al poder y sobre la base sobre la cual conquistó mayorías sociales, sino también en el hecho de que algo que tú señalaste y que podemos interpretar como que no todos los métodos son válidos. Es que yo no estoy de acuerdo con que todos los métodos son válidos. Pero así lo han aplicado con la anuencia presidencial. Y resulta... Yo tengo pensamiento propio. No, yo sé que sí. Por eso voy a lo reflexivo contigo, no a lo circunstancial. Insisto, es un desperdicio hablar de coyuntura contigo. Ahora, la cuestión es, vámonos a la narrativa oficialista. Arrasaron con todo. Conjunto del sistema político. Okay, lo primero es que yo creo en los equilibrios democráticos. Y yo creo el rol de contrapeso de la oposición. A mí no me gusta que todo esté de un lado. Porque cada vez que todo se va de un lado, los niveles de criticidad de la sociedad son tan intensos que nos diluye esa fuerza. Yo lo que creo es que todavía en el gusto de la mayoría de los dominicanos hay una repulsa por lo que se fue. Y los beneficiarios inmediatos somos nosotros. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago, y se la hago al presidente, ¿qué vamos a hacer con esta mayoría? O sea, ¿para qué esta mayoría va a ser útil? Es mi pregunta, ¿eh? Porque si la mayoría va a ser para reproducir las pifias del pasado, no tiene razón de ser. Ahora, ¿para qué yo creo y que yo estoy empujando que la mayoría sea efectiva? Para aspectos que están pendientes en la vida nacional. Yo comienzo por el siguiente. El que más énfasis ha hecho el presidente es con el tema de la reforma fiscal, que es el tema que está sobre el tapete. Y yo pienso que es un acto de transparencia decir, mira, vamos a construir esta mayoría por una reforma fiscal. Ahora, ¿cuál es el país que queremos? ¿Queremos un país de un 60% de evasión fiscal? Que es el que existe. A mí eso no me gusta. ¿Queremos un país de un 5% de exenciones fiscales? A mí no me gusta. El 5% del PIB de las exenciones más que la educación. Entonces eso tenemos que revisar. La presión fiscal en el país es la más bajita. Ahora, lo que tienen que sentarse a discutir todos los actores, eso, la oposición, la sociedad civil, los actores económicos y sociales, la calidad del gasto. Lo que recibimos, ¿para qué lo vamos a dedicar? Si es para reproducir los esquemas tradicionales del clientelismo, no, yo no estoy de acuerdo. Ahora, cuando tú hablas de temas de la reforma constitucional, yo te voy a poner otros aspectos sobre el tapete. Todos los que estamos aquí no hemos visto con ojeriza cómo los modelos de reforma siempre se hacen para acomodar al que está mandando. Vamos a generar una corriente amplia. Yo, por ejemplo, pienso que hay que colocar sobre la mesa el tema de la auténtica independencia del Ministerio Público. El dilema que emerge siempre es, y aquí hay abogados, ¿es posible tener un Ministerio Público cuando es designado por el Poder Ejecutivo? Eso es perverso, Guido. ¿O no es mejor elegir un Ministerio Público como cabeza que no coincida con los ciclos presidenciales para darle más continuidad? Es un planteamiento perverso para la estabilidad política. Y tú eres un político con futuro desde el presente. Eso es llevarlo a Perú. Y tú lo sabes. Pero en el caso de Perú, tú eres un jurista tallado, pero en el caso de Perú hay otras razones. Yo lo que pienso es que es más corrosivo, es más corrosivo para el interés de la política y de los políticos tener una estructura judicial que esté al servicio de la práctica de corrupción. Yo siempre prefiero un sistema judicial que sea contrapeso. No que no anarquice. Por ejemplo, tú pones el caso de Perú. Pero en el Perú hay otras razones. Recuerda lo siguiente. Cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Este país es diferente. Israel. Guido, cualquier diferencia que tengo contigo, definitivamente, se dirime frente a la asertividad con la que tú comunicas. Hay que reconocerlo. Sin embargo, profesor,
en ocasión de palabras tuyas, la popicracia y la desconexión que existe entre algunos funcionarios palaciegos específicamente con la realidad social que vive el pueblo dominicano. Esa es una avenida. Y la otra avenida que está relacionada con el mal manejo de la finanza pública, que se traducen en lo que publicó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en ocasión de que el patrimonio del Estado ha involucionado en 1.015.000 millones. Para el que me esté escuchando sepa, ¿verdad? El Estado Dominicano tiene 3.000 millones de pesos en activos, y si liquidan ese patrimonio, esos activos, tiene que buscar 1 billón de pesos para pagarle a los acreedores que tenemos, o sea, que debe 1 billón de pesos más. El hecho es que donde convergen, ¿verdad?, la popicracia, esa desconexión social y ese retroceso en cuanto al patrimonio del Estado con ese 70%. Ok, vamos por partes. Miren, es innegable que cuando el presidente de la República llegó a la primera magistratura de la nación, frente a un tema de una crisis sanitaria, en primer lugar, que nos ha impactado, y a posteriori, el componente de la crisis de Ucrania y Rusia, eso generó un nivel de perturbación en las economías mundiales y la República Dominicana no puede ser la excepción. Por eso cuando tú mides parámetros económicos, tú te darás cuenta que hay una especie de arritmia entre lo que fue la política de crecimiento de los últimos 15 o 20 años y la nueva realidad social económica. Economía nacional, Guido. Pero vamos por parte. Entonces, frente a eso, yo pienso que el gobierno incurrió en acciones, en la intención, fideicomiso, alianza público-privada, en la intención de generar algún nivel de recursos frescos para desarrollar su programa de gobierno. Y otro componente que es importante colocar sobre la mesa en términos del respiro que hemos tenido. Yo creo que en la medida de que el país ha tenido buen desempeño en zona franca, buen desempeño en turismo y la remesa, que hay que quitarse el sombrero siempre. 10.500 millones de dólares el año pasado. Por eso es economía nacional. Entonces, frente a esos componentes... Zona franca está en negativo. Vamos. Pero que la pasión del proceso no los convierta en personas que no son... Banco Ya Central. te respondió, deja que responda lo que él quiere, lo que tú quieres. Y además, miren, las elecciones pasan al domingo. Pero Se por acaba eso te este digo. ¿En dónde vamos a estar? Dejen tranquilo. Por internet. Entonces, frente a eso yo pienso que el gobierno dominicano va a tener que reconstruir una estrategia a futuro. ¿Por qué? Porque hemos salido bien desde el punto de vista de la economía y yo pienso que hay aspectos fundamentales que tenemos que discutir. Por ejemplo, las políticas de subsidio, que fueron mecanismos de compensación frente a una situación inflacionaria que impactó los bolsillos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, va a tener que ser repensada. Porque yo creo que un país donde el 58% de las políticas de subsidio están destinadas, como ha pasado, a los subsidios del sector eléctrico por un lado, que es un tema que hay que reflexionar con responsabilidad, y por otro lado, yo debo advertir que yo no creo en las políticas de subsidio que eternicen a los receptores en los niveles de pobreza. Al final de la jornada tú estás generando un ejército de parásitos, no estoy utilizando un término peyorativo contra los sectores populares. Correcto. Ojo, lo que estoy diciendo es que ese nivel de dependencia lo que hace es que le corta la iniciativa a la mayoría de los actores que en una coyuntura determinada están en un nivel de pobreza. Ahora, para el tema de los pobres. Mira, no, porque yo no renuncio a defender mis valores. Yo creo que la lucha política es una confrontación constante de clases, de visiones sociales. Sí. Y quien inauguró eso no fui yo, fue Juan Bosch, que habló de tutumpote, pecueso largo, hijo de machepa. Claro. Eso fue que lo dijo y segmentó inteligentemente a la sociedad. Hay otras personas lo han utilizado de forma coyuntural y un poco aviesa. Por ejemplo, Chávez, en ánimo de fragmentar la sociedad venezolana, decía cifrinos a los de abajo. Pero eso es una lógica de los políticos. Ahora, en el caso de la República Dominicana, mira lo que ha pasado. La gente, con mucha razón, ha percibido que el único mecanismo de movilidad social y económica en la República Dominicana es la práctica política. El que no sirve para hacer cosas correctas se mete a políticos, hace regidor, diputado, alcalde, candidato a cualquier cosa y económicamente se mueve, socialmente se mueve. Entonces, utiliza la práctica política como un mecanismo de escalar. ¿Cuál es la tragedia? Que todos no pueden concurrir en igualdad de condiciones a esa movilidad. O sea, hay una resistencia automática. Y la gente hace dos expresiones. No del todo vulgares, pero quiero decir lo siguiente porque hay una observación social. La gente dice, pero fulano de tal que ayer estaba desbaratado, hoy se metió a la política y ascendió. Y en esa lógica se asumen comportamientos que de una forma u otra dañan a quienes hacemos la política con otra visión. El POPI es POPI impugnado
Porque cuando se coloca social o económicamente por encima del resto, ¿sabes lo que hace? Se desconecta de esa realidad. Porque el muchacho que sale de la marginalidad social y se mueve a los niveles de clase media o alta, se olvida del barrio, se olvida de la exclusión social, se olvida de los jóvenes que van a las escuelas y se gradúan con un nivel de deterioro académico. Entonces, yo creo eso. Yo creo que lo que más le va a convenir a futuro a la democracia dominicana es la capacidad de cerrar esa brecha tan trágica que ha motivado a tanta insatisfacción social. Elías. Gracias, buen día, Elvin. Buen día, Guido. Ayer yo vi un anuncio de un... Ya el pueblo decidió, ya sabemos que el PRM gana el domingo. Así. Hay que llevar a la gente a votar. Sí, pero ya el pueblo decidió. Ya está imprimiendo el Y ayer vi uno que dijo que sus pasos subiendo por una tarima era presidenciable. Yo sé que eso es dirigido, o sea, él se lanzó ya, hasta hace mucho. ¿Aspirará Guido para el 28 a presidente en el PRM? ¿Qué es esto? Deja pasar No, pero mire, vamos por partes. Nosotros, en el caso mío, yo no tengo 20 años. Espérate, Guido, para yo no hacer otra, porque va ahí la otra que yo quería hacer. ¿Y qué es esto? No, es que está importante. El presidente ha dejado ver temprano sus intenciones de que él no va. E incluso dijo, me voy a reunir con todos los presidenciables desde que gane la elección. Como hizo para que Danilo con lo del esta vaina PLD. temprano, ¿verdad? Como hizo Danilo con lo del Entonces, todo aquí hay una narrativa, y yo lo digo frontal, porque yo soy un hombre frontal. Aquí hay una narrativa que David y Carolina son los únicos presidenciables del PLD, pero hay un problema. Del PRM. Del PRM. Ahí está Wellington, ahí está tú, ahí está Yayo, ahí está tú el que quiera aspirar. Tipo que tiene mucho más trabajo político y más estructura que ellos dos. Entonces yo quiero conocer tu opinión. Pero vamos por partes. Mire, yo decía que yo no tengo 20 años. Y por vía de consecuencia, la madurez tiene que ser el resultado de experiencia acumulada. Frente a eso, se le hace daño a las posibilidades de éxito de Luis y la consolidación de su gobierno cuando le ponemos una música que no se corresponde con la actual coyuntura. Lo más saludable para el partido es hablar de ese tipo de situaciones en diciembre del 26. Repito, porque hay temas de nación que van a obligar a la gestión presidencial a que todo el partido se consolide alrededor de la gestión gubernamental. Tú no puedes generar tanta intranquilidad en la sociedad de que el país pasa un proceso electoral y tú comenzar a actuar. Otro, de una vez. Eso no es decente, eso no es racional y eso no es lo que manda el nivel de madurez elemental. Tenemos que vernos en el espejo de los fracasos de otros compañeros. ¿Tú sabes por qué gente con tanta potencialidad como Atuey, Jacobo, el mismo Peña, Doña Milagro, Fello no llegaron? Porque no entendieron que lo importante era el interés colectivo y no las individualidades. Por eso yo invito a cualquiera de mis compañeros que ahora lo único importante es construir esa mayoría. Tendremos tiempo para lo otro. Y al final de la jornada no podemos reproducir los viejos vicios de la política. Todos son compañeros buenos, talentosos, inteligentes, de condiciones. Los liderazgos políticos no se construyen en microondas, son el resultado de un proceso. ¿Cómo así? Sí, Entonces, hay que hacer un esfuerzo para que la gente sepa lo siguiente. Hay puntos de no retorno en la política. Por ejemplo, cuando se oficializó el debate entre Abel, Luis Abinader y Leonel Fernández, que yo insistía mucho al interno de la campaña hacerlo, se inauguró un episodio donde no hay punto de retorno. Es decir, los políticos del siglo XXI, no hablo de mi partido, correcto, hablo en términos generales, correcto, deben manejar las herramientas. Yo creo que muchos de los políticos nuestros que tienen legítima aspiración tienen que invertir más tiempo en estudiar los temas del país. Punto. Y tú te sientas con ellos y tú dices, mira, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social. Entonces, cuando tengamos el músculo con una herramienta institucional que se llama el partido, eso nos va a conducir. Lo único importante ahora es ayudar a la victoria, hacerlo con humildad, ejercer una mayoría útil y entender que en el tránsito de una competencia electoral tú no le puedes darle nalga a una gente y después ponerle mentol. ¿Qué yo creo a mis compañeros en esta cuenta regresiva? No se tornen atropellantes. Vamos a ganar. Pero después que ganemos, con la gracia de Dios, vamos a construir una mayoría nacional. Y eso pasa con estructurar un puente de entendimiento con fuerzas partidarias que no van a resultar victoriosas. Nosotros no podemos empujar las reformas pendientes imposibilitando, negando, obstruyendo entendimientos políticos con el PLD, con la Fuerza del Pueblo y con otros sectores. Por eso yo creo que lo saludable para nosotros es solo hablar del tema
actual, que es la victoria del compañero Luis Abinader. Doctor, Alfredo. ¿Oíste, Elvin? indiscutiblemente que hablar con usted es siempre enriquecedor, porque usted es una enciclopedia andante Legendario. dentro de la legendario. política. Usted es un hombre con un acervo cultural político fuera de serie, eso no está en discusión. Doctor, fue un error del presidente de la República escoger a Guillermo Moreno. ¿No hubiese sido menos forzado apostar a la senadora que se la jugó y aguantó todo lo que ella criticó y que las circunstancias políticas le obligaron a resistir en el Congreso sobre sus críticas, como era el endeudamiento, la misma corrupción de su mismo gobierno, porque hay más de 20 y pico de personas que han sido separadas del tren gubernamental por cosas no santas y que no han sido judicializadas? Eso es uno. ¿Usted cree que iba más suave su partido? No tenían que enfilar todas las energías que se han concentrado detrás de este hombre que le dicen la mochilita, Guillermo Moreno. Y me disculpa, doctor. ¿Y usted cree y Félix en San Juan le gana a Nidia? Ok, mira, vamos por partes. En materia de opinar sobre Faride, yo soy recusable, porque Faride es mi hermana. Sí. No tengo una relación de todo. Bueno, ella es una dama y no hay que calcular la edad, No, pero no, Faride es exacto, de mi sí, casa sí, desde niña. Sí. Desde niña. Yo soy de esa casa, Sí. hay una relación primaria entre nosotros. Déjeme decir lo siguiente. Ahí te lía. Yo creo que lo importante ahora es cómo una decisión partidaria se traduce en resultado exitoso, porque de lo contrario el índice acusador habrá de descalificar al maestro de la estrategia de sustituir a Farid. Ay, Dios mío. Ay, Por eso hay un interés marcado en que esta plaza, Todo lo por la cambió. connotación que tiene, Ay, Dios mío. tengamos resultados favorables. Vamos por partes. Miren, yo nunca me voy a prestar a obstruir las potencialidades de un líder. correcto. Nunca. Correcto. Yo no hago política obstruyendo, yo hago política construyendo. Yo voy a votar aquí, que es mi demarcación, donde yo voto, aunque yo soy responsable en el Cibao Central por la candidatura de mi partido, la de Guillermo. Y en ese mismo orden, yo quiero decir lo siguiente. En la historia del partido, del viejo partido, las políticas de alianza fueron reglas. O sea, Peña Gómez fue capaz en el año 1974, hace 50 años, de establecer una alianza que se llamó el Acuerdo de Santiago, donde estaba Wessing y el MPD. Ojo, Wessing y el MPD estaban. Sentadito ahí. Sí, Bien. fue fuerte. ¿Qué hizo Peña después? Peña trajo a José González Espinosa, Sí. ¿verdad? Partido del Trabajador. Trajo a Fafa, ¿verdad? Trajo a Rafael Santos, trajo a Fernando. Entonces yo creo que las políticas de coalición son importantes cuando el interés general es impulsar el país. Ahora, en la lógica de buena gobernanza, aunque yo creo en los equilibrios, el PRM tiene que jugársela todas en la capital. Ya se metió Todas su lío. a la capital. Ya Porque tiene- hay una decisión tomada. En ese sentido yo quiero decirte lo siguiente. Yo tengo un afecto por Guillermo, de verdad. Yo trato en la vida de tener como sentido de las cosas que parecen invisibles. Guillermo Moreno, impartimos clases juntos, hay una historia, una intrahistoria que la gente no conoce. Él es el nieto de Domingo. ¿Tú sabes quién es el nieto de él? De Domingo Moreno Jiménez, Moreno el Jiménez. padre del postumismo Sí, el en la postumismo. República Dominicana, que fue una corriente poética muy interesante porque introdujo el versolibrismo. Sí. Y fue una figura de tanta connotación. Hay una calle en la circunscripción 3, en Mejoramiento Social, que se llama Domingo Moreno Jiménez. Pero a su vez, él es nieto porque la madre de Guillermo es la nieta del presidente Jiménez. O sea, el presidente Jiménez tuvo una especial connotación en el país porque después del ajusticiamiento de Ulises Heró, el país se dividió por 25 años entre... Jiménez Grullón. Sí. Jiménez No. Después de la muerte de Ulises Heró, Sí. el 26 de julio de 1899, las dos corrientes de pensamiento político más importantes eran bolos y coludos. Coludos. Los coludos eran la expresión de darle continuidad al Partido Rojo de Buenaventura Báez, pero también fueron los líderes fundamentales, Mon Cáceres por un lado y Horacio Vázquez, que era liberal y se constituyó después en conservador. Sí. Pero quien le hizo contrapeso fue el jimenismo, que eran los liberales. Correcto. Entonces, de esa raíz viene Guillermo, que a veces la forma de uno entender algunas posturas de él, que para la generalidad parecen intransigentes, pero tienen mucho que ver con su origen y con su formación. Y yo creo en los equilibrios.
yo pienso que él es una persona que va a mantener su criterio sobre aspectos fundamentales. Por ejemplo, yo lo he escuchado hablando del tema del sicariato. Yo pienso que hay que legislar con el tema del sicariato por lo que está pasando en el país, serio sobre la materia. Yo pienso que el presidente va a tener un aliado en materia de combate a la corrupción. Nunca voy a ver a Guillermo Moreno proponiendo una iniciativa de ley para toallas sanitarias. Qué barbaridad. Pero, espérense, porque yo no voy a dejar pasar ese O haciendo tema, videitos sí, con perros. Porque ese tema es importante, no lo minimicen. O no se huevito. rían, porque hay mujeres Cuidado, en los cuidado. campos, hay Cuidado. niñas que no tienen ni siquiera para comprarse una toalla sanitaria y por eso se provoca un ausentismo en las escuelas, porque es muy incómodo para nosotras como Cuidado. mujeres no tener una toalla sanitaria porque se nos mancha la falda o el pantalón de la ¿Tú sabes escuela. cuál es el problema? Entonces no vamos a la escuela. Mi No, querido déjate amigo, de mi eso. querido Para amigo. beber romo No tiene. lo minimicen ni se Pero rían, para beber porque cerveza tema, tiene. Eso Eso es ahí. una realidad. Eso es una realidad. de Pero la que déjelo poca porque gente ese es habla. usted, Usted, hombre, él es el yo- entrevistado. yo- Esa es una mujer. realidad No, no, que no, hay. Pero yo no me él es el estoy- yo no me entrevistado, estoy- le recuerdo. Oigan, Déjelo así. oye, Vamos, espérense, la pasión Hay una parte de la electoral, pregunta que no se ha- la pasión No, ya, electoral no aguanta. ha provocado que muchos comunicadores pierdan el nivel de racionalidad. Aquí estamos haciendo un ejercicio de comunicación y yo como político estoy reaccionando. Pero en cualquier país del mundo, las políticas públicas preventivas en materia femenina no pueden derivarse de una iniciativa de un legislador. ¿Y de quién? Tiene- ¿Señor legislador? no, ¿Del vamos por gobierno parte. que no lo No, hace? El gobierno no no. lo Pero si el hace. gobierno no lo hace, entonces los legisladores son los que nos representan a los votantes. Entonces, hay un sector que tiene que ser representado en el Congreso. Déjeme decirle a ustedes que el domingo terminan las elecciones. Claro. Pero que no es un tema de Doctor, domingo. Pero eso no es tema- esto no es Eh, tema Ahí político. te vi, Víctor. Sol, Esto no disculpe. es un tema de- Ya, déjalo hablar. Pero No, digo, no la tú atropella, vienes aguántate. tú vienes una corriente Déjalo de un hablar, él es pensamiento entrevistado. socialista. Esto no es tuyo. No, ni yo Él soy es un el tipo, entrevistado. oye, tipo de pensamiento Sí, social. pero- Esta vaina no es yo tuyo ni también de Luis, esto tengo aquí adentro, entrevistado. Ni de Eso. tuyo ni de Luis. Esto está del pueblo, esto ni de Antonio, No Esto estamos del en pueblo. toalla, no estamos en Doctor, toalla. Hay una pregunta que está en el aire, la raíz cuadrada que hay que sacar en San Juan de la Maguana. Ah, el que caso- Félix está más negro que esa vaina que tiene este micrófono ahí, porque tiene anillo, Bajado en la encarnación, encima, que lo ¿A quién, quiere. a quién, a Anillo, quién? encarnación. ¿Quién es, ¿Quién va a ganar? El doctor es un hombre bien informado. ¿Cómo está San Y lo Juan? dice, los números, lo dice. Déjame decirte, en San Juan, históricamente, el partido que fue fuerte fue el Reformista. Históricamente. Sí. Yo lo que creo es que hay una parte importante del PLD que por años tomó lo que representaba el Partido Reformista. Y en esa movilidad hacia los sectores de centro y conservador, el Partido de la Liberación Dominicana ha heredado parte de esa base electoral, que se expresa fundamentalmente en San Juan de la Maguana y en otros puntos del país. Sí. El país debe saber que también es interés de nosotros, como partido político, hacer un esfuerzo en San Juan de la Maguana. Allí está Ramón Alburquerque. Como yo estoy en el Cibao Central, Ramón está metido ahí. sí, como yo estoy en el Cibao Central, Ya comió chinchen. sí, como yo estoy en el Cibao Central, no conozco los detalles. Pero déjeme decirte lo siguiente, lo que yo pienso. No conoce los Lo- detalles. no, yo no conozco, de verdad. La cara de No, de verdad. No, pero mira, yo lo juro por Dios que yo Usted no va a llamar a Ramón de que no, salga aquí. yo le juro a ustedes por Dios que yo no conozco los detalles de San Juan de la Maguana. Yo estoy metido en el Cibao Central. Ahora, de lo que yo debo reconocer es que la presencia de Ramón ¿Qué? implica que el gobierno tiene y el partido una decisión respecto a lo que debe acontecer en San Juan. Pero ojo, que ninguna victoria nuestra se consiga atropellando. Yo creo en la racionalidad, acabó. creo en los equilibrios y que gane quien tenga mayor voto. Doctor, gracias. Y por- cero toallas sanitarias. Tremenda. Muchas felicidades. Ven para la fuerza del pueblo.